Buenas amigos de Ready para Exportar. En todo este tiempo de pandemia, de crisis, hemos estado viendo los diferentes aspectos que afectan el área económica. Hemos hablado de la economía mundial, hemos hablado de los sectores, hemos hablado de qué tienen que hacer las empresas en su entorno. Pero se nos ha olvidado un punto muy importante en el que tenemos que hacer énfasis y es en las personas. No hay empresas sin personas y, y nos hemos olvidado de detenernos y pensar qué está pasando y qué necesitamos nosotros para procesar todo esto. Y para hablar de ello tenemos a la psicóloga de la salud y psicóloga clínica Maricécili Mora, profesora de INTEC, coordinadora de la maestría de Psicología de la Salud de INTEC, que para que nos hable un poco cómo desde la psicología vemos cómo ha vivido la gente la pandemia. De repente un día amanecimos y teníamos que trancarnos en nuestras casas a trabajar, a vivir, a convivir y hacerlo todo de golpe. ¿Cómo estos meses, cómo estas semanas han transcurrido? ¿Qué tú has visto? ¿Cuál ha sido el efecto en la gente de esto? Bueno, así como las desescaladas van a tener etapas, así el encalamiento, vamos a decirlo así, en el proceso de pandemia, tuvo también sus etapas. La primera etapa fue naturalmente cuando ocurre algo de tal magnitud que amenaza todas las esferas de nuestra cotidianidad y de nuestra propia supervivencia. Este evento vital estresante supuso para la gente un gran esfuerzo de aceptación de lo que venía. Posteriormente vino un momento de educación en todas las maniobras de prevención para evitar el contagio y para evitar el desarrollo del COVID-19. Se desplegaron montones de campañas, desde las redes sociales, desde personas con algún cierto liderazgo social, hasta los profesionales en los distintos ámbitos. Sí es verdad que quizás porque ha sido una experiencia nueva, eh, la parte de recursos humanos estuvo más volcada en un primer momento en salvar la productividad de las instituciones, salvar la productividad de las empresas, porque también en el ámbito empresarial y económico, como tú bien decías al inicio, había y se prevé un impacto sumamente dramático. Y el teletrabajo no está regulado. En muy pocas sociedades, de hecho, el teletrabajo al que se vio obligado, el que pudo conservar su trabajo, no está regulado ni siquiera en países como España, en donde ya existe el teletrabajo y existe una cierta desmesura y una cierta injusticia en cuanto a las horas que se elaboran y lo que se les retribuye al trabajador, más todo lo que significaba readecuar el trabajo, hacerlo en casa, familias que tenían niños que de repente también tenían que telestudiar. Entonces, no hubo, lamentablemente, un proceso de conciliación de los diferentes ámbitos. Y yo siempre he señalado en los distintos escenarios que he tenido la oportunidad de expresar mi pensamiento, que creo que como sociedad esta pandemia nos cogió con las redes de colaboración muy poco activas. Existen, pero no se han aprovechado lo suficiente como para lograr, por ejemplo, lo que otras sociedades han logrado, que es organizar cómo la gente iba a salir a comprar para evitar que se atascaran los lugares de abasto. No hubo un pacto social fuera de las medidas estatales que se tomaban, pero es una experiencia nueva y de repente el domingo, con el discurso del señor presidente de la República, se anunciaba que en muchos sectores iban a tener 2 días para readecuarse. No ha habido tiempo para esa readecuación. Y eh, ¿cómo, cómo lo han vivido? Porque a veces nosotros estuvimos hablando en el programa pasado de las tendencias de mercado, de cómo la gente se había adaptado, y a veces pensamos que los millennials o los centennials
como son más tecnológicos, están más conectados, lo vivieron de manera diferente. ¿Has visto una diferencia generacional en el manejo de esta situación de adaptación a la cuarentena? Sí, evidentemente. Como yo tengo alumnos de diferentes edades, alumnos de grado y alumnos de posgrado, cuando yo me reuní al inicio de la pandemia con todos los grupos de alumnos, consciente de que mis clases no podían ser ajenas a ese proceso y mi rol de psicóloga mucho menos, me encontraba con que los millennials, salvo que tenían que fregar, que muchos de ellos no les gustaba esa cuota de responsabilidad doméstica, se habían adaptado muy bien porque ya tenían una vida bastante virtualizada. A las generaciones más mayores, como la mía, nos vimos obligados a intentar subirnos a esa ola que maneja con toda naturalidad diferentes tipos de apps, de aplicaciones, de programas, y hemos tenido que aprender incluso a adaptar el método pedagógico a estos nuevos canales que exigen estrategias para que la gente no se te duerma y para que la gente participe. Naturalmente no es lo mismo la educación presencial que la educación virtual. Las personas que tienen familias y responsabilidades han tenido que bregar con unos niveles muy elevados de ansiedad, una ansiedad y un estrés laboral y familiar que se sumaba a el estrés que la propia situación de pandemia conlleva. Y digamos que se sobrecargó el sistema simpático, el sistema parasimpático, lo que es el sistema nervioso autónomo, todos nuestros nervios han sufrido el efecto fisiológico y psicológico que ocasionan tantas hormonas vinculadas al estrés que suben el cortisol y que impactan, sin lugar a dudas, también nuestra salud. Entonces, ha habido mucha gente que lo ha pasado muy mal, que todavía tienen que hacer un gran esfuerzo de adaptación y no todo el mundo tenía las estrategias de afrontamiento adecuadas. Ha habido un trabajo psicológico, los que han pedido ayuda, porque ha habido una red muy importante, tanto a disposición, puesta a disposición por el Ministerio de Salud, el Colegio de Psicólogos y las universidades y incluso profesionales que se han unido a un voluntariado. Si no ha habido mayor contención emocional es que quizás la gente no está habituada a ver a la salud mental como una parte tan fundamental. Y esas personas que ya previamente habían tenido ataques de pánico, habían sufrido situaciones traumáticas, habían vivido duelos o estaban en un momento personal adverso, con mucho estrés, naturalmente ese es un colectivo muchísimo más vulnerable y ha requerido un asesoramiento en ocasiones y en ocasiones terapias de urgencia, terapias en crisis, para que pudieran eh, aguantar el impacto. Vimos y estamos viendo mucho insomnio, muchos síntomas hipocondríacos cuando uno siente el mínimo signo y la posibilidad, mucho estrés a la hora de salir a la calle, mucho estrés con las tareas de los niños, mucho estrés con niños que estaban dando vueltas porque papi y mami estaban teletrabajando. Y creo que la respuesta en general para mí ha sido asombrosa, porque a pesar de esos altísimos niveles de estrés, esos altísimos niveles de incertidumbre y hasta sus momentos de pánico y de confusión, no obstante, no han impedido que la mayoría de la gente, de los dominicanos, se hayan adaptado y hayan respondido, muchos de ellos responsablemente, ante el reto de evitar el contagio. ¿Y tú viste algún sesgo de género? Porque me ha tocado ver en empresas, algunas no en la República Dominicana, donde a las mujeres ejecutivas se les exigía obviamente el mismo rendimiento, mientras tal vez estaban solas con dos niños pequeños en la casa, tenían que hacerlo todo y además, mientras que tal vez los ejecutivos varones no solamente tenían ayuda en la casa, sino que tal vez no tenían niños y no tenían otras responsabilidades. Sí, cotidianamente ese sesgo se ve, pero en la pandemia todo eso se ha elevado al cubo, si es posible.
y las familias que no tenían mecanismos de cooperación, hogares en los que las madres no habían delegado o que era difícil que los hijos aceptaran que se les delegaran tareas y los maridos, han tenido conflictos y ha habido gente, muchas mujeres sobrecargadas. También he visto lo contrario, he visto cómo la necesidad ha hecho que mucha gente se haya unido al batallón de trabajo doméstico que hay que hacer con las comidas, el lavar la plato, la ropa. Ha habido de todo y todo ha dependido de qué existía antes. Y es verdad que no todos los padres entienden que en un momento así hace falta más la motivación del liderazgo, la contención emocional, el diálogo entre la familia que el pleito. Hay muchos hogares en donde los pleitos han sido muy grandes y hemos visto con lo que nos llega en las estadísticas y con los profundos reportajes que hace la periodista Margarita Cordero, nombrando a tantas mujeres que han perdido la vida en manos de sus parejas en esta pandemia, que naturalmente el tema de género es un tema que como otros conflictos como la pobreza, se han visto más remarcados en esta situación de emergencia. Pero ahora, como tú dijiste, nos prepararon para ir a trabajar de repente y ahora tenemos que cambiar el chip, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que ya se empiezan a ver y cómo lo podemos manejar? Fíjate, hemos tenido muy buenos discursos, muchas, incluso campañas que informan y te dicen que tienes que acostumbrarte a vivir con el COVID, que no debes abandonar todos los rituales que tienen que ver con la higiene de las manos, no tocarse la cara, todo eso. Pero cambiar conductas no es tan sencillo como o escuchar como a veces una cantaleta que te repite 20 veces lo que tú tienes que hacer. Y ha faltado una aproximación más pedagógica, más amigable, más empática, tanto durante la pandemia como ahora que sigue la pandemia y tenemos que volver a una normalidad laboral para mitigar los efectos de la crisis económica. Es entendible que tarde o temprano se produjera la desescalada. Es verdad que aquí se producen con indicadores todavía inquietantes, como en otras sociedades, como en Estados Unidos. Por eso hablo de el importante papel que los departamentos de recursos humanos y la parte directiva tienen en todo esto. Las empresas han desinfectado, la mayoría de ellas. Las empresas han dotado de mascarillas y de dispensadores de hidrogel. Pero ha habido muy poco acompañamiento en cuanto a cómo ayudar a la gente a modificar esos comportamientos y a poder conciliar las diferentes situaciones y responsabilidades que hay que manejar. En este momento, por ejemplo, muchas casas, muchos hogares están recibiendo de vuelta a el personal doméstico porque los niños no están en el colegio. Y debió buscarse como la manera de alinear dos cosas que son tan importantes. Porque además muchos padres están expuestos, los abuelos a hacerse cargo de los niños. Ya sabemos que juntar niños con ancianos o personas con mucho riesgo es peligroso porque lamentablemente contagian. Y bueno, encontramos una especie de contradicción entre las estructuras sociales y esos roles sociales que no sé finalmente cómo van a lograr combinarse, pero que al final lo paga el individuo con sintomatologías emocionales y vinculadas a la ansiedad y al estrés e incluso a la depresión. ¿Y qué deberían hacer los empleadores en este caso o la gente que tiene su pequeña empresa y que también tiene que tomar esa decisión, pero está también entre esas dos aguas? Sí, yo pienso que hay que ir asumiendo a los psicólogos como posibles consultores que pueden apoyar en los recursos humanos en este proceso de manejos emocionales, de manejo de estrés y de otras técnicas. Hay empresas, incluso bancos, que han puesto a la disposición de sus empleados a profesionales que les han apoyado individualmente y que sin lugar a dudas podrían también ayudarles, y algunos están ayudando precisamente en que ese proceso interior
de recuperar el ritmo normal, toma en cuenta que la gente llega, a pesar de que ha estado en su casa, llega muy estresada, llega agotada, llega llena de miedo. Lograr que la productividad se recupere, quizás depende de que le demos un soporte en esas áreas al personal. Es la hora de pensar en planes que ayude a la gente a poder procesar lo que ha pasado y lo que viene. Y bueno, no podemos dejar de, no tenemos mucho tiempo, pero no podemos dejar irte a una experta en psicología de la salud sin hablar del sector salud como sector. Nosotros en Ready para Exportar hemos hablado mucho del turismo de salud, que en estos momentos, por supuesto, como todo turismo, está detenido, pero que eventualmente resurgirá, pero tenemos a un sector médico que pues ha llevado la mayor parte o una de las mayores partes de esta crisis y que va a continuar llevándola. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo no colapsan con esta? Porque si no, trabajar normalmente es estresante, estar en la profesión médica es más difícil. Sí, mira, ya en un evento que se hizo en el 2018, que lo promovió CEDIMAT, diversos investigadores señalaban en los residentes, pero también en los médicos, especialistas y generales, un manejo dificultoso de aquellas variables que desencadenan el burnout o el síndrome del quemado en los trabajadores que tratan con personas en estados de mucha demanda de energía. Las enfermeras y los médicos son un colectivo sumamente vulnerable, pero nosotros hemos tenido hasta ahora un enfoque en el sector salud muy cuantitativo. Cuando hablamos del sector salud o cuando vemos las modificaciones y los planes, casi siempre van dirigidos a aumentar las coberturas. Escuchamos a los especialistas hablar del número de respiradores, camas disponibles y los aspectos cualitativos que son de los que dependen muchas veces que el servicio sea bueno, se dejan de lado. Creo que así como ha habido muchísimos psicólogos clínicos a la disposición de la ciudadanía, el colectivo de los médicos y de las enfermeras han estado desangelados. Hay algunos países que además a esa carga laboral han tenido que sufrir violencia y acoso porque se sabe que es un sector muy vulnerable al contagio. Y yo encuentro que estos ángeles, estos héroes, como se le han llamado y se homenajean en París, en Nueva York, en Madrid y en otras ciudades del mundo, se les reconoce grosso modo como colectivo y se les agradece, pero cuando vamos a la menudencia de la individualidad, encuentro que han estado muy desangelados y es un colectivo que quizás, como ha tenido que estar al pie del cañón todo el tiempo, ahora cuando aminoren, como ha ocurrido en otros países, será el momento en el que tenemos que estar pendientes, que los psicólogos de la salud tienen un papel muy importante que jugar porque se van a producir cosas que son producto de lo organizacional, de lo que ocurre dentro de las organizaciones. Entonces, el burnout es uno de esos grandes riesgos. Mucha gente quemada que va a necesitar que ahora seamos nosotros los que pensemos en ellos y los atendamos a ellos. Hay que ahora cuidar al cuidador. Y bueno, y eso es precisamente lo que hace, lo que se evalúa en esta maestría de INTEC de Psicología de la Salud, ¿no? Sí, la maestría surge, ya vamos a abrir el tercer grupo en agosto. Lo que busca es ayudar en el proceso de transformación del sistema de salud, que no estamos negando que se esté dando un proceso de transformación. Y pienso que las enseñanzas que nos deja esta pandemia tiene que poner el foco de atención en que hay que continuar, no solamente transformando cuantitativamente el sistema, sino elevándolo también cualitativamente para garantizar su máximo rendimiento y su mayor calidad. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias a Maricécili Mora por su participación. A ustedes muchas gracias por su sintonía con Ready para Exportar y con Metrópolis y nos vemos la próxima semana.